tal? Soy la maestra Mercedes de la Peña y seré su asesor en este módulo Dinámica Psicopedagógica. En este video revisaremos algunas características de la interacción alumno-docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje y sus implicaciones en el mismo, los procesos motivacionales y algunos elementos como los sentimientos, las emociones, el autoestima que forman parte en dicho proceso. Para comprender el contexto educativo como un espacio social en el que convergen todos los factores que afectan los acontecimientos del salón de clase, es indispensable comprender la interacción entre los sujetos que intervienen en la situación de la enseñanza-aprendizaje en el aula, así como los significados que se le otorgan a esta interacción. Aquí resulta importante y útil retomar lo referido por el autor Camere respecto a la interacción alumno-docente. Camere dice que la relación profesor-alumno presenta algunas configuraciones que la hacen especialmente diferente de cualquier otra relación interpersonal. Primero, porque la relación entre el profesor y el alumno no se establece solo en base a la simpatía mutua, a la afinidad de caracteres o de intereses comunes, sino que se funda en una cierta imposición. Después, porque es una relación bipolar, de ida y vuelta, que se establece entre personas de diferente edad y de diferente grado de madurez mental. Según Mares, existen 5 niveles de interacción entre el alumnado y el docente en el aula de clases desde la perspectiva psicológica, mismos que, según los indican, son necesarios para que los alumnos adquieran y desarrollen capacidades útiles para la formación académica. El primer nivel es el contextual, que es aquel donde los alumnos participan en las actividades que se dan en el aula de clases, ajustándose a los estímulos que se les presentan. En este caso, los alumnos tienen un papel de escuchas o de repetidores de la información. El segundo es el suplementario. En él los niños pueden producir cambio en el ambiente físico o social. El tercero es el de selector, mismo en el cual los niños pueden actuar de múltiples formas en cada situación que se les presenta. El cuarto es el sustitutivo referencial, donde los estudiantes tienen este tipo de interacciones cuando hacen referencia a escenarios pasados y futuros y se da un desprendimiento del presente. El quinto es el sustitutivo no referencial. Este tipo de interacción permite a los alumnos elaborar juicios argumentados o explicaciones sobre las relaciones que han logrado. Otros autores apuntan que distinguir los tipos de contacto que se propician en los salones de clase con los contenidos educativos resulta relevante porque existe evidencia experimental que demuestra que el nivel de interacción que un alumno establece con los objetos de conocimiento o los contenidos de la clase repercute en la posibilidad de generalizar las habilidades y destrezas ejercitadas. Es decir, resulta imprescindible comprender el modelo y nivel de interacción alumno-docente con los contenidos educativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que de ello depende la obtención de competencias educativas para los alumnos. Por su parte, Correa expone 3 patrones de intercambio o interacción alumno-docente. El primero corresponde al modelo de interacción maestro-alumno, en el cual el docente establece muy pocas relaciones afectivas con sus alumnos. Es una relación unidimensional. El segundo es el modelo alumno-maestro-alumno. En él hay un grupo de alumnos relacionándose entre sí, pero se ignora constantemente al docente. El tercero es el modelo alumno-maestro, alumno-maestro. En él se da una verdadera interacción entre pares. Se puede apreciar un punto coincidente entre la postura de Mares y la de Correa, pues en ambos casos la interacción alumno-docente no solo se da entre un alumno y el docente, sino que involucra a todos los alumnos del salón de clases. No obstante, una marcada diferencia entre la postura de los autores antes mencionados es que los primeros destacan la adquisición de capacidades para la formación académica y Correa le concede un papel medular al lenguaje, pues lo considera un instrumento que ayuda a conformar esa realidad social a través del intercambio de ideas o de significados en contextos interpersonales. Es decir, el lenguaje es crucial para interactuar con los otros, para comprender y construir la realidad social que se vive en los distintos contextos en los que formamos parte.
Hay autores que mencionan que existen otros elementos en el proceso de enseñanza-aprendizaje y recurren a las teorías de las estructuras motivacionales para decir que los elementos que interactúan de forma constante son intrapersonales, interpersonales y extrapersonales. Dentro de los elementos intrapersonales entendidos como valores están los entendidos como valores, actitudes, emociones, sentimientos y el autoestima. Dentro de los interpersonales están los entendidos como contactos con los otros, sentimientos de pertenencia, conectividad y actitudes. Y dentro de los extrapersonales está el contacto con los programas educativos, los objetivos oficiales, las estructuras de clase, el sistema escolar y la comunidad. A partir del reconocimiento de los factores internos y externos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, surgen dos tipos de motivaciones, la motivación interna y la motivación externa. La motivación interna nos dice que para ejecutar determinadas conductas simplemente por el mero interés de llevarlas a cabo, por lo que se puede afirmar que no existe otro interés que el entusiasmarte o el complacerte al realizar determinada acción. Dentro de las características de dicha motivación está la sensación de competencia y la sensación de independencia. Por otro lado, la motivación extrínseca se caracteriza por el incentivo. Esto indica que lo que se busca en esta motivación es el beneficio o la recompensa. La relevancia del clima motivacional que los profesores crean en el aula es lo que permite a los alumnos saber qué es lo que importa en la clase, qué es lo que el docente quiere lograr con ellos, cuál es el objetivo y qué efectos puede tener en el aula de clases para actuar de un modo o de otro. Por ello es necesario que tanto el alumno como el docente entiendan el tipo de interacción que existe entre ellos. Al concientizar las formas interaccionales maestro-alumno que utilicen para llegar al conocimiento, es posible que exista mayor autogestión de la motivación. Lo esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje son los procesos de pensamiento motivadores, los procesos afectivos que predicen el tipo de aprendizaje de los alumnos que se da durante la enseñanza. Sin embargo, el proceso de enseñanza-aprendizaje requiere en primera instancia de un proceso de cooperación, producto de la interacción entre los dos sujetos básicos implicados en él, el profesor por un lado y el estudiante por el otro. Además, el fin último de la enseñanza es la transmisión de información mediante la comunicación, por lo que resulta evidente que el otro elemento que juega un papel en este proceso es la comunicación que se da alumno-docente. No se puede omitir que el proceso de enseñanza-aprendizaje es medular porque provoca cambios en los individuos al tratarse de un proceso estrechamente vinculado con la actividad del ser humano, un proceso que condiciona sus posibilidades y actitudes para conocer, comprender y transformar la realidad de su entorno. La importancia del proceso de enseñanza-aprendizaje es que permite que el alumno desarrolle habilidades para comprender lo que ocurre en su contexto y que logre transformar eso que está sucediendo. Otro aspecto muy importante al hablar de la relación alumno-maestro en el aprendizaje es la flexibilidad pedagógica. Vamos a definir el tacto pedagógico como la habilidad de saber interpretar los pensamientos, los sentimientos y los deseos interiores a través de cosas como la expresión y el lenguaje corporal. La necesidad de que el docente adquiera tacto es que éste le permita percatarse de qué es necesario para flexibilizar su práctica y que establezca con sus alumnos una interacción afectiva. No puede haber maestros alejados de los alumnos. El profesional en el área de la educación puede reflexionar acerca de la necesidad de flexibilizar el desempeño de su labor, puesto que esto le permitirá tener mayor contacto con las y los estudiantes para lograr relaciones impregnadas de mayor afecto, de seguridad y de comprensión hacia ellos y hacia ellas. Estos sentimientos van a motivar que en el salón de clases reine un ambiente que, además de ser apto para el aprendizaje, sea para sí mismo y las y los educandos un lugar de sana convivencia. Es muy importante la flexibilidad del docente y el tacto pedagógico. Las interacciones alumno-docente involucran afectos, involucran el corazón, involucran los sentimientos.
y estos son necesarios para las estructuras motivacionales de los estudiantes y para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea sano. No es nada más enseñar por enseñar, debemos buscar la sana convivencia que lleve a un sano aprendizaje. El objetivo de la práctica docente es que los alumnos aprendan. Para ello, cada docente utiliza los recursos que supone necesarios para lograr dicho fin. El saber pedagógico está presente en el ejercicio profesional de los docentes y este se moviliza en la reflexión sobre la práctica, con el objetivo de mejorar los aprendizajes de sus estudiantes en contextos específicos. Y es en este punto donde se resalta la trascendencia que tiene que los saberes se flexibilicen y se adapten a un entorno específico, así como la reflexión del docente sobre su práctica, a fin de que pueda mejorar los aspectos que entorpecen el proceso de enseñanza-aprendizaje y que tienen como punto de partida la interacción que establecen entre alumno y docente. Definitivamente, si no hay una buena relación entre el alumno y el docente, el aprendizaje va a tener dificultades. Otro tema importante son las percepciones de los alumnos respecto a su propio aprendizaje, si ellos sienten que están aprendiendo. Es necesario entender que las percepciones de los alumnos llegan a determinar la forma en la que ellos afrontan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunos autores señalan que el punto de vista de los estudiantes es básico, porque es uno de los factores que condiciona e influye en sus percepciones respecto a su propio aprendizaje o sus estilos particulares de aprender y actuar en la escuela. Otro aspecto es que las representaciones que se dan dentro del acto educativo por parte de los profesores y alumnos tienen un sello característico, ya que se formulan por una lógica y un lenguaje particular. Lo que resulta básico si se aprecia que son estas representaciones las que, hacer parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, al conocerlas, brindan la posibilidad de realizar cambios en la forma en que se da el proceso y en las condiciones en las que el alumno y el docente se desempeñarán. Por lo que respecta al desarrollo social y afectivo de los estudiantes, cuando el docente y sus grupos de estudiantes participan cotidianamente en los mismos procesos educativos, comparten sentimientos y experiencias de su entorno. Estos aspectos resultan medulares en el desarrollo integral de cada persona y lo preparan para desarrollarse socialmente. La función del docente va más del contexto pedagógico, pues trasciende la vida de los alumnos y obra en el espacio afectivo y social en el que se mueven. Respecto a las interacciones que establecen los alumnos con los docentes, no hay que olvidar que se trata de interacciones sociales y como tales conjugan aspectos básicos del sujeto, como es el caso de sus percepciones, que determinan el rumbo que tomarán dichas interacciones. La interacción social es pues el producto de un trabajo conjunto de construcción. Se asienta en la acción y colaboración recíproca de los actores, en un proceso en el que se entrelazan percepciones, interpretaciones, representaciones de cada sujeto respecto al otro, además de las anticipaciones de su comportamiento que hace posible el juego de las mutuas y continuas adaptaciones. Vamos a ver el contexto escolar como un grupo social. El aula de clases da cuenta de los valores compartidos por los grupos sociales. Esto es relevante dado que se destaca la importancia del contexto social y su conjunción con el ambiente escolar. Desde el enfoque constructivista, el proceso enseñanza-aprendizaje es entendido como un proceso constructivo, cultural y comunicativo, por lo que el ejercicio de enseñanza-aprendizaje son procesos de construcción de significados compartidos, es decir, es un procedimiento social, pues tanto el alumno como el docente actúan conforme al entorno en el que se desarrollan. En el proceso de enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo en los salones de clase, se presentan interacciones sociales que son producto tanto de la influencia recíproca entre el docente y sus estudiantes, como entre los mismos estudiantes. El contexto social está muy presente en la interacción del alumno con su docente, así como en el desarrollo de la enseñanza y aprendizaje. A propósito del contexto social,
y su presencia en esta interacción, existen autores que lo apuntan como un aspecto esencial, y es que si el contexto escolar es social, es de suponerse que los comportamientos de los actores educativos también son sociales. En ese sentido, la relación social está condicionada por aspectos como la reciprocidad, la afinidad de intereses de los actores, así como la comunicación. La comunicación en la interacción alumno-docente en el aula de clases es sumamente importante para el fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. El diálogo como forma de comunicación aporta en la transmisión, la transferencia y la construcción del conocimiento, así como a la formación de una persona autónoma e independiente. La interacción alumno-maestro debe tener una buena comunicación. Esta es la base, pues es la que posibilita en gran medida que el proceso progrese y se logre, que los alumnos desarrollen su sentido crítico y reflexivo, así como las habilidades y destrezas que les permitan desarrollarse socialmente. Desafortunadamente, actualmente la comunicación entre los alumnos y los docentes se ha perfilado como un proceso sistemático donde las intervenciones de los alumnos y el docente se dan de forma separada, lo que en definitiva implica que la comunicación es deficiente. Por ello se puede decir que la comunicación es más que unos simples emisores y receptores de un mensaje. El inadecuado funcionamiento de esta puede desencadenar múltiples dificultades en el proceso socializador del estudiante y hace susceptible la manifestación de conflictos en las relaciones personales. Por lo tanto, se puede afirmar que la comunicación incide directamente en la forma de proceder de las personas. Puede concebirse como la interacción mediante la cual la gran parte de los seres vivos acoplan o adaptan sus conductas a su entorno. Y ya en lo referente a la relación entre el proceso socializador del estudiante y la comunicación, debe adherirse que es particularmente substancial, dado que supone la capacidad de relacionarse con los demás, de incorporar las reglas del entorno, negociarlas y ajustarlas a las necesidades. En otros términos, entraña todas las características elementales que el hombre requiere para vivir en sociedad. Ahora vamos a hablar de la interacción dentro del salón de clase. El acto educativo que se da al interior de un aula comprende 3 elementos fundamentales que están en constante interacción: el alumno, el contenido y el docente, cada uno con una función y una relevancia muy particular. El alumno, como artífice de su propio aprendizaje y a través de una actividad conjunta con el docente y compañeros, construye significados y atribuye un sentido a los contenidos y a las tareas. Por su parte, los contenidos curriculares representan saberes organizados y estructurados intencionalmente para el aprendizaje en la institución escolar. El docente tiene una función de enlace para ayudar a los estudiantes al acercamiento y apropiación de estos contenidos. Con lo anterior se puede comprender de forma clara no solo la función y la relevancia de los alumnos, sino de los contenidos y del docente, y también la forma en la que cada una de estas partes se vincula hasta llegar a lo que ahora llaman interactividad. La interactividad está entendida como la organización de la tarea conjunta entre profesor y alumnos. La interacción entre profesor y alumnos que se realiza en torno a un determinado contenido o tarea y por lo tanto tiene una intencionalidad instrumental. Entonces, tanto interacción como interactividad giran en torno al proceso de enseñanza-aprendizaje. Los seres humanos actúan en relación a las cosas y a las acciones de los demás en función de las significaciones que ellas tienen para él. Es en el contexto mismo de la interacción social que surgen y se constituyen las significaciones. El sentido es continuamente establecido y modificado también a través de los procesos de carácter interpretativo, puesto en marcha por los actores en el seno mismo de la situación interaccional. Con lo anterior se puede aseverar que las interacciones que se establecen con los demás están ceñidas por la significación que le brinda a dichas interacciones,
y que esta significación está marcada por el contexto de las mismas. Por otro lado, la interacción alumno-docente es el encuentro de dos saberes o discursos, de dos verdades, es decir, de un diálogo, de una interlocución o una continua interpelación entre los portadores de la relación educativa. Aquí se puede apreciar, como ya se vio anteriormente, que para la interacción alumno-docente tiene como pilar básico la comunicación entre ellos. Solo así el proceso de enseñanza-aprendizaje cumplirá su función adecuadamente. El objetivo que tiene la interacción alumno-docente es la apropiación por parte de éste del saber o del conocimiento que posee el docente en relación a una disciplina natural. Es decir, que el alumno experimente un aprendizaje significativo, mismo que solo puede ser posible si existe, como se ha repetido en repetidas ocasiones, una continua comunicación entre el alumno y el docente. Para concluir, vamos a repasar algunos puntos. El primero es la importancia de la reflexión de lo que los docentes deben hacer respecto a su propia práctica, pues dicha práctica es influida por la interacción con los alumnos, la cual implica, como ya se dijo, una profunda cooperación y una comunicación entre el estudiante y el maestro. De hecho, si el docente descuida este aspecto, solo podrá aspirar con sus alumnos a una relación trivial que no repercutirá en aprendizajes significativos. También podemos repasar la trascendencia de la flexibilidad de la práctica educativa. Esta radica en que no solo incurre en las percepciones de los estudiantes y en los procesos afectivos que marcan la forma en la que estos aprenden, sino que también recae en la forma en la que estos se relacionan con los demás. Asimismo, hay que subrayar que la comunicación en la interacción alumno-docente es algo primordial, pues es un elemento que favorece el desarrollo de las habilidades necesarias para poder vivir en sociedad. Resulta necesario matizar el contexto escolar como un grupo social. El aula de clases es un grupo social. De una u otra forma, condiciona el tipo de interacciones y relaciones que los actores educativos generan. Además, en este contexto educativo, donde se da el intercambio de perspectivas, se dan conocimientos entre el alumno y el docente y hace propicio el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con respecto a la interacción alumno-docente, es adecuado señalar que se da de forma organizada, pues tanto el alumno como el docente realiza sus actividades apegados a los lineamientos que como organismo impone la escuela. Cada uno simboliza una parte medular de la educación, pues no se puede aprender si no hay alguien que oriente y no se puede enseñar si no hay alguien interesado en aprender. Entonces, los dos son sumamente importantes en el proceso. No se puede dar sin uno y no se puede dar sin otro. Cada uno tiene un poder que ejerce en el momento que le parece necesario. Esta interacción, como cualquier otra, deja de funcionar si no le atribuimos al otro su justo valor. Es decir, no se puede establecer una sana relación entre el alumno y el docente si ésta se basa en autoritarismo, en intransigencia, en abuso de poder, como si se tratara de adversarios con actitudes apáticas que demeritan la calidad de la educación. Ambos actores le imprimen ciertas características al proceso de enseñanza-aprendizaje y es precisamente por esta razón que se vuelve medular para la comprensión de este último. Lo cierto es que la interacción alumno-docente se ve permeada de más elementos, de una convivencia que tiene como principios básicos el respeto, la confianza, la aceptación por parte de ambos, es decir, de una relación cálida, afable que permita la atracción y la proximidad con el saber y con el conocimiento. Hay que entender el proceso de enseñanza-aprendizaje no solo depende del alumno o del docente, es algo que lleva inmediatamente al reconocimiento de la imperante necesidad de una nueva forma de concebir este proceso, pues el alumno debe ser percibido desde sus particularidades, es decir, cada alumno posee características específicas y cada uno tiene un ritmo de aprendizaje y unas necesidades de aprendizaje muy específicas, únicas. Por eso cada docente debe implementar estrategias que le permitan percibir la capacidad de cada alumno para poder desarrollar el máximo potencial de sus estudiantes, haciendo uso de los conocimientos que adquieren el día a día.
Bueno, pues todo esto dibuja un cambio significativo en la práctica docente, en nuestra función. Nosotros debemos de ser unos intermediarios que contribuimos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma mucho más comprometida, más humana, donde lo esencial es que cada actividad propuesta en el aula de clases cuente con la contribución de todos los involucrados y sobre todo los alumnos. Resulta evidente que son tantas y tan diversas las necesidades de los alumnos que difícilmente el alumno puede darle solución a todas al mismo tiempo, por lo que los profesores tenemos la misión de priorizar lo que de momento resulte más importante atender, para así lograr lo que tanto se ha subrayado constantemente, fomentar el desarrollo crítico y reflexivo de los alumnos, todo dentro de un marco de convivencia armónica, es decir, de un marco humanista. Muy bien, con esto concluimos este análisis de las interacciones entre el alumno y el maestro. Espero que les haya sido de utilidad. Ahora ustedes van a revisar otro aspecto muy importante en la dinámica psicopedagógica que se da en el aula. Ya vieron las actitudes de los maestros, cómo han cambiado a lo largo de los tiempos, ahora la interacción del alumno con el maestro, y ustedes en la presentación de PowerPoint van a revisar el otro aspecto que es el modelo educativo que es necesario en nuestros días y cómo los modelos educativos han ido cambiando. De una forma muy general lo van a revisar para darse cuenta cuál es el que necesitamos hoy en nuestros días y cuáles son las características de ese que da respuesta a la sociedad del siglo XXI. Espero que el módulo sea de utilidad para su función, para su desempeño, y fue un gusto poder estar con ustedes. Hasta luego.